Si el estado de la nación es el que se vio en el debate ayer, estamos mal, estamos muy mal. La gran metáfora, la que protagonizó Celia Villalobos jugando al Candy Crush mientras hablaba su presidente. Así está el estado de la nación española. Hola, mundo. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. El estado que debatimos hoy es el de una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha recuperado la confianza económica, goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los inversores, ha reordenado su funcionamiento y ve cómo crecen el consumo y la inversión. La realidad, señorías, por mucho que usted intente taparla, señor Rajoy, es que España fue rescatada, sí, fue rescatada como consecuencia de la pésima gestión que hicieron ustedes de Bankia. Fue rescatada. Le recuerdo, señor Rajoy, portada del diario El País. Míreme bien, señor Rajoy. Rescate a España. Diario El Mundo, señor Rajoy. Silencio para que se oiga lo que... Señor Rajoy, míreme un segundo. Bueno, si ya la conoce. Rescate sin humillación. Señora Ayala, le ruego silencio, señora Ayala. Sí, sí. Rescate a la banca. Tranquilos, señorías, señorías. Segundo. Señorías. Portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es... Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy. Hombres de negro, troika y memorándum. ¿Y saben para qué? Todo para salvar al soldado rato. ¿Cómo pasará usted a la historia de España? Será por tres conceptos. Uno, precariedad, el segundo, impuestos y el tercero, Bárcenas. ¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad? Pise la calle. No ha dado la talla ni de lejos para ser presidente del gobierno de este país. Ya no sé si le preocupa más el señor Iglesias o la señora Díaz. Y yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Señor Rajoy. Señor Sánchez, yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos y mi trabajo me cuesta. No puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Uno podría decir perfectamente que usted vive en una burbuja. Vive en un país distinto al de la mayoría de los ciudadanos. No es que a su relato le falte piel, señor Rajoy. Es que le falta rigor y le falta vergüenza. Y es que usted no puede combatir la corrupción, no tiene autoridad moral, porque usted es el capo de la familia. Y así es imposible. Señor Coscubiela. Ha hecho usted un discurso duro, que le corresponde, pero utilice usted otros términos. Porque el término capo en este país tiene un significado que ni el presidente del gobierno ni ningún miembro de esta Cámara se merece. Sí, se lo voy a explicar de otra manera que como se lo han explicado mis colegas antes. Usted fue quien proclamó, no hace demasiado tiempo y sin sonrojarse, que quería vivir en la España de Jaume Matas.
Saludos amigos, bienvenidos a La Cafetera. Sabéis que este es el único lugar de paz que queda ya en la nuestra gran nación española, aquí donde nos refugiamos con los oyentes, donde nos reunimos cada día con los periódicos junto a tazas de café para, eso sí, tratar de explicar qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y saludamos primero, eso sí, como cada día, quienes se incorporan en diferido a este programa, vía podcast, por iTunes, por Radio Cable, por Spreaker, YouTube, iVoox, también a quienes lo escuchan a través de la FM. Sabéis que hay algunas emisoras que lo redifunden también por FM en diferentes localidades. Saludos cordiales. Y sabéis que esta es una emisora Creative Commons, como las músicas que ponemos, así que podéis redifundir este programa abiertamente si queréis. Bueno, y cómo no, saludamos también a quienes se incorporan en directo, que componen nuestro Focus Group, nuestro CIS particular con el que vamos a tomar la temperatura a la ciudadanía, que el termómetro está que revienta por todos los costados después del debate del Estado de la Nación. Nacho Ciclismo, Cora, María Rivera, José Manuel Martínez, dice, el debate, parole, más de lo mismo, el ciudadano no les oye. Sonia Ballesteros dice, buenos días, Resistencia. Para mí que lo ganó Pablo Iglesias el debate, dice, lo nombró Rajoy sin estar siquiera en el debate. Bueno, y todas las televisiones que ponían planos de él mientras se estaban poniendo las explicaciones de los políticos que tienen representación parlamentaria. Ramón Flores, Cumio, Maló, Celemín, Daniel Riquelme, Linurse, Monse Gómez, Arastop-Tip, Virginia Rodríguez, Guillem Salazar, PSV, Pedro Soto, Gracia Moreno, David Blanco. También hay gente que se incorpora a través del chat de Spreaker, David Quirós, Diego Anán, Patricia Calvo, Francisco Gutiérrez Martínez, Mamen Páez, Sergio Vinuesa. Bueno, muchas gracias a todos por la compañía. Os decía, hoy es día 25 de febrero del año 2015, es miércoles. Y antes de comenzar, escuchamos a Octavio Paz. En la nueva democracia española, esta democracia naciente, que a mí me da muchas esperanzas, también me alarma un poco. Me alarma que los españoles vayan a caer en la ingenuidad de pensar que los sistemas políticos pueden remediarlo todo. No es verdad. La historia del siglo XX es la historia de las utopías convertidas en campos de concentración. Esa es la historia de la Unión Soviética y esa es la historia de China. Sí, amigos, el Estado de la Nación. Desde luego, si el Estado de la Nación es el que se vio en el debate, estamos mal. Estamos verdaderamente mal. Bueno, a no ser que sea el último debate del bipartidismo que decía ayer el periódico El País, en cuyo caso lo que estaríamos es ante la reacción de aquellos partidos políticos que no quieren ver cómo se pierde ese espacio. Lo decía ayer el diario El País, decía que sí, que el debate sobre el Estado de la Nación anuncia el fin del bipartidismo. Yo no lo entendí muy bien, me sorprendió porque el 7 de mayo el mismo periódico El País decía lo contrario. Dijo, el bipartidismo recupera vigor ante las elecciones europeas. Bueno, puede que esté cambiando, quién sabe, en fin, no sé. Pero, desde luego, ayer los políticos se comportaron como si esta fuese la última vez. Menudo ejemplo. Dejaron el listón alto, pero alto. Portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria. Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy. Hombres de negro, troika y memorándum. ¿Y saben para qué? Todo para salvar al soldado Rato. Salvar al soldado Rato. Hasta aquí todo parecía normal y nadie podía imaginar que todo esto iba a desencadenar una reacción en Mariano Rajoy con una contundencia, desde luego de lo más hosco, que nadie podía sospechar. No puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético. Claro, ¿y para qué queremos más? Ahí ya pues comenzó la fiesta. ¿Cómo pasará usted a la historia de España? Será por 3 conceptos. 1, precariedad, el segundo, impuestos y el tercero, Bárcenas. ¿Cómo me habla usted de corrupción cuando tiene diputados y senadores que han sido llamados por el Tribunal Supremo y no le ha pedido ninguna responsabilidad? Y además no solamente él, es que en la medida en la que fueron interviniendo los otros representantes políticos, también se iba introduciendo allí el dedo en la herida. Sí, se lo voy a explicar de otra manera que como se lo han explicado mis colegas antes. Usted fue quien proclamó
no hace demasiado tiempo y sin sonrojarse que quería vivir en la España de Jaume Matas. Bueno, todo esto fue desencadenando un debate hosco, tenso, y claro, hoy la gran pregunta, que siempre sucede el día después, aunque todavía queda una sesión, pero la gran pregunta es ¿quién ha ganado o perdido esta jornada? Porque esto es lo que siempre se preguntan todos siempre. Y yo, si queréis que os dé mi opinión, creo que hemos perdido todos, otra vez, una vez más. Y hemos perdido porque el lenguaje de las tabernas, el de las peores tertulias, está invadiendo definitivamente el Parlamento. Y hemos perdido porque la teatralización se ha envuelto con griterío, cuando no de la comicidad. Porque ya ver ayer, como vimos, a un diputado envolviéndose en la bandera de Andalucía, y no retóricamente, no, literalmente, o ver a Coscubiela llamando capo al presidente del gobierno, ver a Celia Villalobos que reprendía a Coscubiela entre partida y partida del Candy Crush, esto es que es una broma. Y es que usted no puede combatir la corrupción, no tiene autoridad moral, porque usted es el capo de la familia, y así es imposible. Señor Coscubiela. Ha hecho usted un discurso duro, que le corresponde, pero utilice usted otros términos. Porque el término capo en este país tiene un significado que ni el presidente del gobierno ni ningún miembro de esta Cámara se merece. Ahí tuvo que levantar la vista al Candy Crush. No le vayamos a interrumpir la partida a la señora Celia Villalobos. No, la partida fue en otro momento. Pero yo lo que me pregunto es, ¿qué broma es esta? El Parlamento, que es un lugar donde se escenifica la democracia, de ahí que tenga esa solemnidad, y que se convierte en un lugar en el que los diputados están intentando alcanzar algún tipo de trending topic por unos minutos. Este es el fenómeno del trending topic. Y yo creo que es lamentable, y que el daño para nuestra democracia es profundísimo, es atroz, y lo peor de todo es que luego se preguntan ¿a qué se debe la catarsis que está viviendo España? Pues se debe a esto. Pero eso sobre la forma, porque luego está el fondo de lo que se decía, cuando uno conseguía enterarse. Estaba el tono triunfalista de Rajoy. Ayer, anoche en Hora 25, decía Manuel Rico, hacía una analogía que es demoledora. Dice, no le puedes decir a la gente que hay unos hilillos de plastelina cuando las playas están llenas de chapapote. Bueno, es igual, a Mariano Rajoy le daba lo mismo. El Estado que debatimos hoy es el de una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha recuperado la confianza económica, goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los inversores, ha reordenado su funcionamiento y ve cómo crecen el consumo y la inversión. Fue un discurso triunfalista, lleno de medias verdades, muy propagandístico. Hoy algunos medios de comunicación lo desestructuran, lo revisan, promesa por promesa, algunas de ellas repetidas, que ya venía repitiendo, como la ley de la segunda oportunidad, en fin, cosas que ya había prometido en el pasado y que no... y que ha vuelto a retomar ahora. En fin, digo, 3 años llevan gobernando, y en estos 3 años, ¿dónde estamos? Porque según Rajoy todo va mejor, todo va mucho mejor. No dice claro, como sí nos está recordando la prensa internacional, la prensa de medio mundo, que España es el país en el que más ha crecido la desigualdad. Y eso ni la propaganda de algunas cifras ni el tono hosco lo camuflan. Pero, por otra parte, es que el presidente del gobierno utilizó un tono pero que muy poco digno para un presidente de gobierno, llegando incluso a ser autoritario. Porque llegó a decirle a Pedro Sánchez patético, demagogo, que no volviera al Congreso de los Diputados. Yo creo que esto le hace fuerte a Pedro Sánchez, porque llegaba debilitado al debate del Estado de la Nación, y que le coloque a esa altura de oposición le fortalece. De hecho, así es como lo interpreta hoy las páginas de los periódicos. Dice, Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. Y luego están lo de las promesas que ya el resto de la prensa impresa lleva a portada. Pero digo, patético, demagogo. Y claro, yo me preguntaba, ¿es esto a lo que se refería Floriano cuando hablaba de la sensibilidad que les falta, de la piel, de la sensibilidad para con la ciudadanía? Y por eso os decía antes, la gran metáfora la que protagonizó Celia Villalobos jugando al Candy Crush mientras hablaba su presidente. Sí, amigos, este es el estado en el que está la nación. Uno podría decir perfectamente que usted vive en una burbuja. Vive en un país distinto al de la mayoría de los ciudadanos. No es que a su relato le falte piel, señor Rajoy. Es que le falta rigor y le falta vergüenza. Bueno, vamos a hablar de todo esto. Hoy vamos a hablar además con Belén Barreiro para ver qué le está pasando al bipartidismo.
Hay una teoría que me gustó mucho escucharla. Sabéis que Belén Barreiro es la directora de My World, es un centro de estudios sociológicos, ha sido además presidenta del CIS, conoce muy bien las encuestas y algo le está pasando a la sociedad española. ¿Estamos llamados a terminar con el bipartidismo o por el contrario? Una teoría que defendió ella, se la escuché en la SER y por la que le vamos a preguntar. ¿Va a haber una sustitución del bipartidismo? Porque ella defendía que quizá en este escenario lo que se puede producir no es la desaparición, la fragmentación del Congreso, sino que Partido Popular y Partido Socialista sean sustituidos por Ciudadanos y Podemos. Vamos a preguntar un poco por esto, por las encuestas, lo que está pasando. En fin, estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. Ayúdanos. Que se nos oiga. Que se nos escuche. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers. Belén. Radiocable.com. Belén Barreiro, buenos días. Buenos días. Belén, me interesó muchísimo una reflexión tuya que te escuché, creo que en la SER hace unos días. Decías que se puede producir una sustitución del bipartidismo PSOE-PP que podría ser sustituido por Podemos Ciudadanos. ¿Hay tendencias que puedan indicarnos esto? Bueno, eso es una afirmación que hice, que ya dije que era muy aventurada, porque lo que sí estamos percibiendo es que tanto el PP como el PSOE, una vez hundidos, ¿no?, dentro de que conservan una cuota de voto que no es para nada irrelevante, pero que han perdido los dos mucho en relación a lo que tenían, se han quedado como fosilizados en ese hundimiento, y frente a esto tenemos dos nuevos partidos, uno que es Podemos, que ha crecido en unos meses muchísimo, aunque es verdad que en el último observatorio se observa una caída, y el otro partido que es Ciudadanos, que ha surgido de golpe en la esfera nacional y que está creciendo también a una velocidad realmente asombrosa. Entonces, esto a mí me da pie a pensar o bien que podemos encontrarnos en las elecciones generales con un sistema de 4 partidos y que pueden ser perfectamente partidos de tamaños parecidos, y por tanto uno tendrá que ser el ganador, pero no es evidente cuál de ellos sería el ganador, o bien que más en el medio plazo pues, hubiese incluso una sustitución, ¿no? ¿Y a quién afectaría más? ¿Se puede saber? La sustitución yo creo que podría producirse sobre todo o con más probabilidad en el caso del PP, porque en el caso del PP lo que ocurre es que hay una relación totalmente lineal entre su implantación en el electorado y la edad de los votantes, es decir, a más edad más voto al PP o a menos edad menos voto al PP. Por lo tanto, es un partido que ha dejado de conectar ya no solo con los muy jóvenes, sino con las capas jóvenes y adultas de la sociedad, salvo las personas muy mayores. Frente a eso hay una nueva marca que es Ciudadanos, que está recogiendo a muchos de los votantes descontentos del PP, a una parte también de los votantes de UPyD, y que podría ser la nueva marca del centro derecha español, una marca mucho más centrada en lo que está el PP, que siempre ha estado muy escorado a la derecha en opinión de los ciudadanos, y esto sería pues una marca más moderna y más moderada y más centrista, ¿no? Porque todo el mundo afirmaba que lo que nos íbamos a encontrar es ante un Parlamento muy dividido, ¿no? Por eso me interesaba tanto tu visión, porque sí que es una visión novedosa, ¿no? Que lo que se podría es producir una sustitución. Se puede decir, no sé cómo esto se recoge en las encuestas o no, pero ¿se puede decir que España es bipartidista? No sé si se puede decir eso, pero lo que sí es cierto es que esa visión que ha habido en el último año de que el bipartidismo está condenado, ¿no?, al fracaso, lo que está condenado bueno, no sé si condenado al fracaso, pero lo que sí está en crisis son los dos partidos tradicionales, ¿no?, que el PP y el PSOE. No es un problema de que quieran 2, 3 o 4, porque entre otras cosas yo no creo que los ciudadanos
tengan preferencias claras sobre cuántos partidos se quiere tener. Entonces yo creo que es más un problema de cómo están implantados, ¿no? Entonces lo que ocurre con el PP y el PSOE es que se han quedado, yo lo digo muchas veces, con la sociedad analógica. Tiene una penetración de Internet en su electorado que está en 30 puntos porcentuales por debajo de la media que hay en España y 40 puntos porcentuales de la que tiene Podemos o la que probablemente tenga Ciudadanos, ¿no? Entonces eso refleja pues que conectan con la sociedad analógica, que es una sociedad que estamos dejando, porque la penetración de Internet está ya extendidísima, es prácticamente similar a la penetración de teléfonos fijos en España y por tanto nos conduce a una sociedad que es una sociedad en red, que además no hay que olvidar que España es el 5º país del mundo en redes sociales, con lo cual en ese país tan sociable o tan de cotillas que somos, pues las redes sociales están desempeñando un papel que yo creo que los partidos tradicionales infravaloran en absoluto, porque creo que no entienden bien el funcionamiento, las reglas de la sociedad digital. ¿Y qué crees o qué es lo que se percibe en las encuestas que valoran los ciudadanos en los nuevos partidos que están irrumpiendo? Porque en esto hay un gran debate, si es su gran exposición mediática, si ha sido que han conectado son producto de la crisis, que han conectado con un sentimiento, o quizá está relacionado con, no lo sé, que las costuras de todo lo emanado de la transición que se están empezando a reventar. Quizá es todo un poco eso, pero ¿qué es lo que dicen los ciudadanos? Yo creo que los ciudadanos lo que condenan o las causas de por qué hemos llegado hasta aquí para mí son claramente dos. La primera, el empobrecimiento y la desigualdad de la sociedad española, que es enorme. Nosotros en un estudio que tenemos de MyWorld, el porcentaje de personas que declaran haberse empobrecido o haber bajado de clase social como consecuencia de la crisis es del 54%, que es una cifra espectacular. Y si eso se une a un segundo factor, que es la corrupción, no ha estado obviamente igual repartida entre los dos partidos, porque en este caso ha afectado sobre todo al partido en el gobierno, pues son dos factores que juntos y combinados se convierten, son letales para los ciudadanos, ¿no? Porque mientras ellos están peor, pues hay unos partidos, una élite que ellos prefieren que está mejor, y ahí es cuando se produce esta ruptura entre élite y ciudadanía, ¿no? Que yo creo que es innegable, no porque yo diga que es innegable, sino porque es lo que reflejan las encuestas de qué sienten los ciudadanos, ¿no? Y Belén, se especula mucho con la posibilidad de que un parlamento fraccionado diera como consecuencia el pacto entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista. ¿Hay algo en las encuestas que nos haga pensar cómo sería asumido eso por la ciudadanía? Pues mira, sí, porque en el último observatorio lo que veíamos, precisamente preguntamos por pactos, y lo que veíamos es que los votantes, si gana el PP las elecciones generales, lo que querrían sus votantes es un pacto con Ciudadanos o con UPyD, es decir, un pacto con partidos de centro moderados. Si ganase las elecciones el PSOE, sus propios votantes lo que querrían es un pacto con Podemos y la izquierda, o sea, con Podemos e Izquierda Unida, y en el caso de que ganase Podemos, y esto es muy curioso, lo que querrían los ciudadanos de Podemos, los votantes de Podemos, no es un pacto con el PSOE, sino un pacto antes con Ciudadanos que con el PSOE. Eso es curioso, porque eso significa que el voto a Podemos es un voto tan anti este bipartidismo que incluso el factor ideológico queda relegado a un segundo plano frente a lo nuevo, el optar por un partido nuevo, ¿no? ¿Y hay algún dato que pueda hacer pensar que un pacto PP-PSOE sería aceptado? No, esa era la preferencia no querida de lo que salía en el último observatorio. Eso era evidente. Eso, para los ciudadanos ese gobierno no es en absoluto su favorito. Pues Belén Barreiro, directora de MyWorld, expresidenta del CIS. Muchísimas gracias, Belén, por atender esta llamada, de verdad. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a ti. Un abrazo. Radiocable.com. El hambre es un crimen. Nosotros tenemos derechos. Y tenemos derecho a no comer de la basura. Nosotros tenemos derecho a una vida digna. A que nuestros padres tengan trabajo y a ser felices, porque no lo somos. Sin embargo, no queremos perder la alegría de la vida. Pérez Esquivel. I was an island before you came along.
Bueno, esto en lo que respecta a los movimientos telúricos, esta vez los políticos que se están produciendo en España. Y os leo algunas de las frases que ha destacado. Virginia Rodríguez, por ejemplo, destaca, de lo dicho por Belén Barreiro: el Partido Popular es un partido que ha dejado de conectar tanto con los muy jóvenes como con otras edades, y ahí es donde ha irrumpido Ciudadanos. Guillem Salazar dice: bipartidismo no es solo dos partidos mayoritarios, dice, es el sistema que lo permite y el eje que ha operado desde la transición, y eso está roto, dice Guillem Salazar. Y luego una pregunta muy oportuna de Rainer Bandler, el corresponsal alemán, dice: Ciudadans tiene en el CIS un 3,6%, si no recuerdo mal. Y, sin embargo, en algunos medios lo suben de allí al 12 o al 15% en solamente 3 semanas. ¿Esto es creíble? En efecto, yo os puedo contar algunas de las teorías que están aflorando en torno a este repentino interés por Ciudadanos. Por una parte, es verdad que se está experimentando, pues se ve en otras encuestas, no solamente en las de los medios, se ve una ascensión evidente, ¿no? Por una parte, pero dicen, ¿lo está exagerando la prensa? Hay quien cree que esto tiene que ver con que la prensa, si es que se puede hablar así en genérico, pero están intentando una suerte de empujón para forzar a UPyD a terminar pactando con Ciudadanos, que se vean presos del pánico y ante la enorme ascensión, que es evidente que le está quitando votos. Pero hay también otras percepciones, porque lo que sí que parece que demuestran algunas encuestas es que Ciudadanos, cada voto que le quita al Partido Popular, le quita a otro también a Podemos. Por tanto, hay un interés que podría estar relacionado con fracturar a Podemos también, ¿no? Presentar a Ciudadanos como un partido, sí, diferente, alternativo, que rompe el bipartidismo, pero que no está lleno de izquierdistas peligrosos bolivarianos, ¿no? Y la prensa lo estaría tratando de presentar por ahí. Eso sí, creemos en la teoría de la conspiración, que se imagina a unos señores periodistas en una mesa diciendo por dónde queremos que vaya el país, ¿no? Bueno, probablemente ni es tan así, ni es tan de la otra manera. Probablemente hay un poquito de cada cosa, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que es verdad es que se está observando un ascenso en las encuestas de prácticamente todos los medios de comunicación. Y luego le preguntaba a Belén Barreiro sobre este asunto de cómo aceptaría la gran coalición Los Ciudadanos, los grandes pactos, porque si observamos ayer, si observamos cómo transcurrió la jornada de ayer en el debate del Estado de la Nación, uno podría concluir que la tensión PP-PSOE es muy dura. Vaya por delante que yo creo que ayer Pedro Sánchez estuvo mucho mejor que Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy pienso que perdió los papeles. Un presidente no puede comportarse de esta manera, ¿no? Con ese desprecio, con esa altivez, de esa forma tan hosca, insultando, en fin. Otra cosa es que la oposición está buscando su sitio, ¿no? Pero, dicho lo cual, si lo vemos así fríamente, diríamos, no, es imposible un acuerdo PP-PSOE para gobernar. Es imposible por el nivel de tensión que existe. Pero es que todos los pasos que se están dando en el Partido Socialista dan que pensar en ese escenario. Claro, yo pensaba, hay una evidente apuesta por apoyar, repentina además, que es nueva, de la estructura del Partido Socialista, de la vieja estructura, por apoyar a Pedro Sánchez. Esto es relativamente nuevo. Y en mi opinión esto tiene que ver con el objeto de posibilitar esa gran coalición. De pronto se han descubierto las cartas, lo vimos con una apuesta clarísima como la de Felipe González, escribiendo una carta en el periódico El País abiertamente. Además, poniendo en cuestión los pronunciamientos democráticos de los militantes, ¿no? Diciendo, no, aquí lo que hay que hacer es lo que hay que hacer. Y señalando con el dedo la apuesta de Pedro Sánchez por Ángel Gabilondo. Hombre, es bastante significativo cuando además el propio Gabilondo se ha pronunciado públicamente a favor, Ángel Gabilondo, a favor de acercarse a las posiciones más moderadas del Partido Popular, ¿no? Esto es bastante significativo. Y aunque ayer hubiéramos visto aunque ayer vimos una enorme tensión entre PP y PSOE, pero lo cierto es que algo está cambiando. Y en todo caso, respecto al fondo del debate, dice Guille Spotorno, hace una reflexión en Twitter que es francamente interesante. Dice, España es atractiva para los inversores, como dijo ayer Mariano Rajoy, muy triunfalista.
El Estado que debatimos hoy es el de una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha recuperado la confianza económica, goza de prestigio, vuelve a ser atractiva para los inversores, ha reordenado su funcionamiento y ve cómo crecen el consumo y la inversión. Y dice Guillermo en Twitter, dice, sí, España es atractiva para los inversores, ya solo queda que ahora sea atractiva para los ciudadanos. Bueno, y así vamos llegando hacia el final de este programa, estos 30 minutos. Tampoco he querido hacer un repaso muy exhaustivo de lo que ocurrió ayer, porque creo que lo que mejor revela todo lo sucedido es Celia Villalobos jugando al Candy Crush. En otros países esto puede provocar una dimisión, ¿eh? Pero bueno, esto es España, ya sabéis. Quien dice Candy Crush cambia mañana y juega al solitario. Pero la cuestión es que no quería hacer un repaso muy exhaustivo, ya han dado cuenta los informativos de televisión y... Así que vamos a repasar cómo lo han interpretado las portadas de los periódicos hoy. Sánchez descoloca a Rajoy en un duro cuerpo a cuerpo electoral. Parece que el periódico El País da su apoyo a Pedro Sánchez. Dice, Rajoy, me lo tomo yo a usted más en serio que muchos en su partido. Sánchez, yo soy un político limpio, lecciones de corrupción ni una. Rajoy, no vuelva usted aquí a hacer nada y a decir nada, ha sido patético. Sánchez, traen propaganda pero no la razón. No tienen vergüenza. Destaca el periódico El País. Y la fotografía que ocupa la portada es de Pedro Sánchez ocupando su escaño, dice, durante su primer debate sobre el Estado de la Nación. Otros medios, los medios conservadores, lo que destacan en portada son las propuestas lanzadas por Mariano Rajoy. Pocas, creo que fueron 7 propuestas, de las cuales algunas ya venían de antes y no se habían puesto en marcha y las ha prometido varias veces, pero dice el ABC, Rajoy entra en campaña y ofrece 3 millones de empleos. Bueno, el ofrecimiento de empleos ya es antiguo, esto ya lo hizo antes. Alerta contra Podemos y las ventoleras ideológicas, menosprecia al líder del PSOE y le tacha de patético por no dar la talla, dice el ABC. Pedro Sánchez reprocha al PP 3 años de destrozo descomunal al estado de bienestar, acusa a Rajoy de mentir por negar el rescate de España. Y entonces la foto es una fotografía de ambos líderes políticos enfrentados, mirándose a la cara. Eso puede ser la antesala de un beso, quién sabe. Hay besos que son así. Rajoy promete 3 millones de empleos y Sánchez le echa en cara a Bárcenas. El presidente se apunta como gran éxito eludir el rescate y dice que el PIB va a crecer un 2,4% y el líder del PSOE le lanza un duro ataque y le acusa de cobrar sobresueldos en cajas de puros. En la contrarréplica, el jefe del Ejecutivo descalifica a Pedro Sánchez diciéndole, es usted patético y garzón. Vamos a cerrar el grifo corrupto que lleva el dinero de lo público a lo privado. Destaca también el periódico El Mundo en su portada. Y por cierto que el mundo seguía girando mientras tanto, mientras aquí se peleaban en el Congreso de los Diputados, el periódico El Mundo destaca esa noticia sobre Grecia. Ya la conocíamos, pero no poco importante a pesar de eso. El Eurogrupo da un aprobado al plan griego para calmar a los mercados. Dice, a las 11:15 del lunes, Syriza aparcó de su nombre la parte de izquierda radical y prometió por escrito al Eurogrupo una batería de ajustes que un partido conservador de Suecia, Letonia o España habría podido presentar con gusto como programa electoral. Eso es lo que dice el periódico El Mundo en su portada, intentando hacer ver que, claro, si lo ha presentado Syriza es que se han bajado los pantalones. No vaya a ser que a alguien se le ocurra pensar que los aliados estratégicos de Podemos han tenido algún tipo de éxito en sus maniobras ante Bruselas. La razón, Rajoy anuncia 3 millones de empleos y un ambicioso plan social. El presidente apela al voto de la estabilidad frente a Podemos en el debate del Estado de la Nación. Pedro Sánchez cao en el primer asalto, dice Maruenda. Paco, ¿qué estabas haciendo ayer? Hay que ver el debate, hay que vérselo. Through the shadows we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver.
También dice La Razón, dice, el Tribunal Constitucional retrasará sine die el fallo sobre el aborto tras la última reforma del Partido Popular. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? El Constitucional tendrá que pronunciarse, habida cuenta de que lo llevó el PP, salvo que lo retire el Partido Popular, pero tendrá que pronunciarse sobre si era constitucional o no, o qué han estado haciendo todo este tiempo. Bueno, pues lo va a retrasar. Anda, que si hablamos de la politización de la justicia, vamos a tener que hablar con Manuela Carmena. A ver si la llamo mañana o pasado y le preguntamos sobre la forma en la que la justicia se está politizando, porque estamos viviendo unos ejercicios... En fin, Grecia baja un 56% el gasto en los ministerios y mantiene los recortes de empleo público y privatizaciones. Dice, el gobierno de Syriza renuncia a sus líneas rojas. Vamos a ver si nos podemos enterar por algún medio independiente qué ha pasado realmente con Grecia. En fin, lo hablaremos también. Dice Juliana Peña en Twitter, dice, ¿cómo? Maruenda, ¿qué estaba haciendo? Maruenda estaba ayer jugando al Candy Crush. Fernando, Hat Balfrey dice, nunca nos lo hemos podido permitir. Y ahí nuestra historia democrática, y no. Dice, otros 3 millones de puestos de trabajo, dice Rainer Bandler. Vamos a tener que traer trabajadores de fuera si el gobierno sigue a este ritmo de creación de empleo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la compañía. 36 minutos de programa juntos, repasando el transcurso de ayer de esa primera sesión del debate sobre el Estado de la Nación y las portadas de los periódicos y con alguna reflexión sobre el bipartidismo. Muchas gracias de verdad por la compañía. Mañana seguimos, mañana nos volvemos a escuchar. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres La Resistencia. Y no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Adiós y gracias por retuitearlo.